Bueno, buenos días. Estamos en presencia de un catedrático invitado, el distinguido profesor Juan Antonio García Amado, que va a inaugurar este ciclo de diálogos sobre temas de la justicia. Está acompañado por profesores de la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. El doctor García Amado, no voy a leer el currículum porque es bastante conocido, pero es catedrático actualmente de la Universidad de León. Ha sido declarado doctor honoris causa en varias universidades de todo el mundo y particularmente latinoamericanas, y es un gusto tenerlo aquí en la ciudad de La Plata. Y vamos a explicar brevemente la metodología. Lanzamos un tema al ruedo y luego los participantes tendrán algo que también preguntarle al catedrático. El tema al ruedo sería el siguiente. Conociendo un poco sus aportaciones, sus investigaciones y lo que se está discutiendo un poco, tanto en el plano de la teoría jurídica como en la praxis concreta del derecho constitucional comparado, estamos viendo que la agenda del derecho constitucional, la propia agenda del modo de decisión de los tribunales constitucionales en Europa y la práctica constitucional de nuestros modelos, que tienen algunas diferencias, los inspirados en la fuente norteamericana, entre nosotros estamos viendo que hay un replanteo de el abordaje de los temas constitucionales. Particularmente hay discusiones acerca de la posesión de la última palabra, las técnicas del reenvío, la crítica proveniente en Estados Unidos de la corriente del constitucionalismo popular, las discusiones acerca de que instaló Waldron, que instaló Tashnet, o la misma idea que se plantea acerca de los límites de la interpretación de las cláusulas constitucionales. ¿Cómo ve este fenómeno que aparentemente nosotros lo observamos como una gran cantidad de ideas convergentes, algunas disonantes otras? Bien, muchas gracias. Bueno, mi gratitud y mi satisfacción por estar aquí en este evento y compartirlo con amigos y juristas de tanto prestigio. Y bueno, sobre la cuestión de la pregunta, bueno, yo por comenzar por algún lado respecto de una temática tan amplia como la que plantea, diría que asistimos a un proceso de hiperconstitucionalización con distinta intensidad según los lugares, América del Norte, Europa, Iberoamérica. Creo que hay un proceso de hiperconstitucionalización. Si nos pusiéramos más provocativos, yo diría que es un fenómeno de imperialismo constitucional. Quiero decir que, por distintas razones que convendría analizar despacio, aunque ahora no sea el momento, se ha llegado a pensar que en la Constitución en verdad está la solución posible prácticamente para cualquier problema jurídico. Cuando antes un juez, un magistrado, un abogado, un fiscal, etcétera, tenía una duda, se demoraba interpretando la norma de cualquier rango que viniera al caso. Era muy importante la técnica interpretativa o los argumentos tendentes a integrar el sistema, colmando lagunas normativas, etc. La vieja idea de los principios generales del derecho, extraído por una especie de inducción, sin decirlo de un modo técnicamente muy preciso. En fin, técnicas que se basaban en la idea de que la Constitución aportaba un marco, una referencia infranqueable, unos límites y también algunas soluciones precisas para cuestiones concretas, pero que tocaba lidiar, tocaba trabajar con el conjunto del sistema hasta donde llegara y que después lo que correspondía era ver cómo se integraban las lagunas. Bueno, creo que todo eso ha cambiado sustancialmente porque se ha tendido a pensar en las últimas décadas que solo hay que preguntarle a la Constitución. Es la Constitución, si me permite la broma, bola de cristal, es la Constitución Ouija, que nos conecta con un más allá axiológico. Y naturalmente eso ha tenido muchísimas consecuencias, muchos efectos. Uno de ellos, y seguramente no el más importante, es, en mi opinión, la crisis de las dogmáticas. Ha perdido importancia el derecho civil, el derecho penal, el derecho procesal, porque ese terreno
lo ha conquistado el imperio de la Constitución. Creo que otro problema es que eso conduce a la politización de la Constitución. Cuando la Constitución se pensaba como un acuerdo de mínimos, norma importantísima desde cualquier punto de vista, no solo en cuanto a la jerarquía formal o cima de la pirámide kelseniana, pero cuando la Constitución se pensaba como un acuerdo de mínimos sobre problemas sociales, morales, políticos, etcétera, predominaba esa idea de acuerdo y se creía que las divergencias ideológicas y de cualquier tipo que tuvieran que ver con el derecho, había que dirimirlas dentro de esa cancha, dentro de ese espacio de juego, con técnicas y con elementos de lealtad corporativa. Bueno, la acusación y la defensa ante el tribunal no dejan de ser parte de una empresa que busca la mejor solución posible dentro de lo que quepa y en un espacio de discrecionalidad. Bueno, el proyectarlo todo hacia la Constitución hace que la discusión verse sobre quién tiene más razón o más fuerza para sacar de esa Constitución lo que en ella nadie lee. Lo digo con un ejemplo de mi país, sobre un tema tan delicado como es el del aborto. La Constitución española no dice nada del aborto, solo dice, o sí, depende de cómo comencemos a interpretar. El artículo 15 de la Constitución de mi país dice que todos tienen derecho a la vida. Hasta ahí, ¿no? ¿Quiénes son todos los titulares del derecho? ¿Hasta dónde alcanza y con qué matices? Es un problema de interpretación constitucional y de debate de todo tipo. El Tribunal Constitucional español, ya subiéndose a esta ola de la que estamos hablando, acaba de decir, una sentencia reciente, que el aborto es en España indudablemente un derecho constitucional, que la Constitución española reconoce el derecho al aborto. Bueno, de inmediato, lo que hasta ahora era una polémica que se proyectaba por el Parlamento y sus decisiones, ahora es un debate que se enfoca hacia el Tribunal Constitucional. Bueno, explíquenos de dónde lo sacó. Es decir, ¿por qué hay una parte, y conste que yo estoy a favor de la ley que hay en España, es un lado de mi ideología, ¿no? Para que se entienda en qué sentido lo digo, pretendo hacer un análisis estructural, no tomar partido en ningún sentido. Yo estoy a favor de una ley de plazos como la que rige el aborto en mi país. Pero no creo que una legislación más restrictiva sobre esa materia fuera inconstitucional. Según el Tribunal Constitucional, sí. Entonces, el problema está en, bueno, ¿y ustedes de dónde lo sacan? No, bueno, pues lo sacamos porque porque somos magistrados constitucionales. Bueno, ¿y cómo lo saben? La actitud y si no lo sabemos nosotros, ¿quién lo va a saber? Bueno, ¿y qué método maneja? Y ahí viene mi broma de la bola de cristal. No, es que le preguntamos al trasfondo valorativo de la Constitución. Hay una esencia constitucional que el común de los mortales no ve, y el Parlamento cuando legisla tampoco, pero hay unos seres privilegiados que captan por una vía, digamos, esotérica, contenidos constitucionales. Esto que ejemplifico en mi país y en el otro, creo que es la constante. La Constitución se ha convertido en la fuente del derecho por antonomasia. Entonces, yendo un poquito más allá respecto de las muchas cuestiones que usted planteaba, tal vez esto es la explicación de que una parte muy buena de la doctrina constitucional actual se convierte en filosofía política. Es decir, se trata de explicar por qué la Constitución es la suprema fuente del derecho. Y ahí vienen autores de tanta calidad en todos los sentidos, como puede ser Roberto Gargarella, aquí en Argentina, a explicarnos que la Constitución es una conversación, que es el eje del diálogo social, que es el lugar de encuentro. Bueno, cuando uno es un positivista rancio como yo, piensa, ni lugar de encuentro, ni iglesia, ni comunión de los santos, ni fuente de la sabiduría, ni magia de pueblos prehistóricos. Es una norma vulgar, en tanto que norma importante por lo que contiene y que solo contiene lo que contiene.
Pero bueno, estamos reproduciendo, quién sabe, esto lo digo un poco en broma, en el nivel del debate jurídico, lo que en el debate social ha sido tradicionalmente la pugna entre creyentes y ateos, o entre partidarios de la magia y partidarios de la ciencia, ¿no? Hay quien confía en la magia constitucional porque el valor se hizo carne en la Constitución. Listo. Entonces, eso me parece que explica gran parte de las pugnas y gran parte de la perplejidad de la propia doctrina constitucional, que no sabe cómo evitar ser teología constitucional. Intuyo que de lo que usted acaba de señalar, que tiene algún problema con el que el medium de ese valor, de ese trance, sea un tribunal constitucional con su legitimidad. Intuyo también que le resultaría bastante compleja la posibilidad de que el Tribunal Constitucional declarase de oficio la invalidez constitucional de las normas, para colmo en el régimen español y tener Europa con efectos obligatorios. Yo también la pregunta con su parte de ironía también y la agradezco. Yo no estoy en contra de que el Tribunal Constitucional sea el medio. Yo estoy en contra de que lo jurídico se dirima a través de un medio. Porque la primera vez que yo leí, jovencito, la Constitución de mi país y luego cuando supe un poquito de otras, no fui consciente de que era una apelación a la magia, ni que eso era, no sé, una versión jurídica del Señor de los Anillos o de algo así. Yo creí que eran documentos jurídicos que nos dábamos para organizar nuestra convivencia, desde la ignorancia que a todos los ciudadanos nos es común y desde la esperanza que a todos nos gusta tener. Entonces, de la misma manera que cuando uno vota a sus representantes parlamentarios no considera que esté eligiendo a los sabios platónicos ni a seres dotados de mayor virtud, sino a personas capaces de deliberar en nombre de uno. Cuando uno, yo personalmente veo a los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional de mi país o a los magistrados del Tribunal Supremo que nosotros decimos, veo ciudadanos como yo, quizá con más formación y con una responsabilidad infinitamente superior a la mía, pero yo nunca pensé que la toga era una sotana. Y yo nunca creí que ningún signo de los que llevan en su uniforme tuviera un significado cuasi religioso y que los mostrara como seres en contacto con el más allá. Es decir, soy escéptico y usted ha dicho una palabra que considero que es importantísima, absolutamente importantísima, y le pongo un poquito más de seriedad a mi argumento, es la palabra legitimidad. Hemos asfixiado la idea de legitimidad entre positivistas y antipositivistas en el debate jurídico. A mí me parece que esa mesa del Estado constitucional, democrático y social de derecho tiene tres patas, no solo dos. La jurídica, la jurídico-positiva, es la de eso que llamamos validez, con todos sus misterios. La de la justicia, la moral, que como no, es una perspectiva siempre válida y que da sentido a la deliberación democrática. Tenemos distinta idea de lo justo y de lo que merece ser legal o ilegal en la sociedad y entonces pacíficamente nos enfrentamos y ejercemos nuestros derechos para debatirlo y diríamos, ay, al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, es decir, el que tenga mayoría, pues que gobierne y que elegirle. Pero la tercera pata, el tercer soporte es la legitimidad y eso nos lleva a la idea de obligación política. La ley democrática, como la constitución que provenga de un proceso constituyente democrático, contiene una razón poderosa para la aquiescencia, el respeto, la obediencia de los ciudadanos, que es que la hemos hecho entre todos. De la misma manera que si uno juega una partida de ajedrez o un partido de fútbol, lo que procede es darle la mano al rival cuando uno lo ganó, lo derrotó y decir, bueno, y la próxima vez espero jugar yo mejor o fichar, o que mi equipo ficha a Messi. Pero ahí competimos y aceptamos el resultado. Claro, imaginemos que de pronto viniera la federación, el órgano más alto del estamento futbolístico, y revisara ese resultado y dijera, no, conforme a los valores deportivos, cierto que el equipo A, el Gimnasia, metió 3 goles y el otro 2, pero a este resultado vamos a darle la vuelta porque ponderadas todas las circunstancias,
resulta que hay un gol que tal vez no fue merecido, fue en el momento que el otro jugaba mejor, este equipo se nos va a las ruinas si desciende de división. Pues uno diría, nos arruinaron el fútbol, y ahí quién va a ir al fútbol para eso. Y iríamos a las deliberaciones del Tribunal Federativo, allí con la barra, apoyar a uno y a otro. Y pues en efecto, si eso nos parece, sé que exagero, pero si eso nos parece absurdo en el fútbol, que lo aceptamos como pauta para el funcionamiento, para el funcionamiento del país. Bueno, alguien diría, pero alguna clausura en la decisión tiene que haber acerca del conflicto entre derechos, derechos entre sí o entre derechos y principios, entre comillas, principios. Alguna cláusula puede tener esa observación tan interesante de distintos sentidos. Alguien debe tener la última palabra. En ese sentido es claro que quien la tiene, pero también me parece muy claro los límites que expresos e implícitos, podríamos decir, que dio Juan Pablo, que el sistema le pone al guardián de la casa para que no se apropie de ella. Claro, es que eso va al concepto. El que tiene la última palabra, de repente se pone a decir locuras. O decir nada más que lo que le conviene a él, o a su partido, o a su ideología, o, o la presidenta que lo eligió. Y bueno, eso es asistemático. A propósito, el Tribunal Constitucional suspendió el trámite de un proyecto de ley hace pocos meses vinculado a la reforma de la ley del Consejo del Poder Judicial que impactaba en la nominación de magistrados al Tribunal Constitucional, ¿no? Tengo entendido que en una cautelarísima, como suelen denominar a las medidas inauditas bárbaras. ¿Eso generó alguna reacción en el plano más allá de político, que efectivamente lo hizo, en el plano jurídico, desde un punto de vista más general, de teoría general? La suspensión del tratamiento de un proyecto de ley. Sinceramente no conozco los detalles del caso y mi ignorancia puede ser indicio de que no suscitó demasiado debate el asunto. Es cierto que hay un grandísimo problema de origen político en mi país, que es que no hace años que no se alcanzan en el Parlamento los acuerdos necesarios para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial es quien elige a quienes van a ser magistrados o magistradas del Tribunal Supremo o presidentes de tribunales superiores de justicia o de audiencias provinciales, según el esquema procesal. En el Tribunal Supremo, en distintas salas, se están jubilando por edades, razones obvias, muchos de sus integrantes, y eso no se renueva y vamos hacia el colapso. Lo mismo estaba sucediendo con el propio Tribunal Constitucional, porque los dos grandes partidos, que son, como ya decimos vulgarmente, los que tienen la sartén por el mango, se niegan a pactar candidatos. Creo que una convicción común para ambos partidos, que es la siguiente, ¿no? Que no se nos vaya a meter en ese proceso de nombramiento la meritocracia, ¿no? Realmente cualquier jurista español que tenga altísimos méritos sabe que tiene nula posibilidad de acabar siendo magistrado del Tribunal Constitucional. Hay un proceso de selección negativa indudable, donde el criterio que predomina desgraciadísimamente es la fidelidad. La fidelidad a quien a uno lo nombra para sentenciar en lo que importe el interés del que a uno lo eligió. Claro, y esa dialéctica amigo-enemigo es aterradora, porque nadie admite a los que el otro propone. Y en cualquier caso, si hubo algún supuesto, me he quedado pensando en esa interrupción del trámite legislativo, si hubo algún caso de eso, no. Sinceramente no lo recuerdo, y no debió resultarnos internamente tan problemático. ¿Consulta? En Argentina lo que ha pasado, no sé, desconozco el caso español, que yo hago más derecho penal que otra rama del derecho. Frente a la inacción del legislador, nosotros tenemos un código penal que tiene 100 años, 102. No queda otra alternativa, o parecería, ¿no?, que no queda otra alternativa que
la irrupción de algo así como un derecho judicial frente a, no sé, situaciones que se vienen discutiendo, no sé, la suspensión del juicio a prueba, cuándo corresponde, cuándo no corresponde. ¿Qué hacer, no? Frente a estas situaciones en donde el legislador no cumple con su tarea central, que es actualizar los códigos, actualizar las leyes, y que los magistrados se quedan con herramientas obsoletas, ¿no? ¿Cómo? No veo que haya otro camino, lo veo en la práctica, de que, por ejemplo, hoy en la República Argentina, hoy, para plantear una excarcelación no te sirve de nada leer el Código Procesal, no te sirve de nada. Una excarcelación es pedir la libertad de una persona que está detenida en una prisión. Tienes que conocer el derecho judicial, toda la jurisprudencia que se ha construido desde hace varias decenas de años. ¿Por qué? Porque el legislador no actualiza. ¿Cómo lo ves ese fenómeno? ¿Sucede en España? ¿No sucede? Sucede, supongo que sucede en todas partes en este momento, aunque tal vez con intensidad diferente en cada lugar. Hay un problema, ¿cierto? Y lo que sucede, y esto te lo digo a ti, Juan Pablo, que eres una gran autoridad en la teoría analítica del derecho. Lo que sucede es que tenemos que definir qué significa inacción del legislador. Si es que el legislador se niega a dictar la norma sin la cual no hay cómo aplicar la Constitución o aplicar un derecho constitucional. Un ejemplo muy trascendente y de hace mucho tiempo ocurrió en España cuando la Constitución establece la obligación del jurado para determinados procedimientos, y pasaban años y no se desarrollaba una ley del jurado. Bueno, había una omisión inconstitucional y que además los tribunales no tenían cómo colmar. No va a hacer el Tribunal Supremo una ley del jurado. No había cómo. Bueno, ese sería el sentido como más fuerte de inacción legislativa, y sería un problema sin resolución. Por tanto, yo diría, y sé que estaríamos de acuerdo, que no todo activismo judicial es malo por definición, además de que hay que definir activismo ahí también. Pero luego llegaríamos a otro nivel o otra concepción. Es que cuando consideramos que el legislador es inactivo o que el legislador falla porque no desarrolla una legislación en el sentido que a nosotros más nos agrada, o porque no modifica la norma con la que no estamos de acuerdo. Ahí es donde empiezan nuestras discrepancias. No estoy las mías, sino las discrepancias teóricas. Se me ocurre el ejemplo de lo que hizo hace unos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, ¿no? México tenía una legislación civil, naturalmente, en materia de divorcio. México tenía un sistema de divorcio causal. No porque el legislador no hubiera legislado no porque no hubiera derecho matrimonial o no hubiera causas de disolución del matrimonio, sino porque el legislador mexicano había dicho solamente procede el divorcio cuando concurre esa acreditar alguna de las causas que tampoco eran tremendamente exigentes. Bueno, la Suprema Corte, haciendo función de control de constitucionalidad, declaró inconstitucional toda esa normativa y estableció que en adelante el divorcio libre, ¿no? Y eso lo hizo en nombre del libre desarrollo de la personalidad, con una argumentación muy curiosa, porque es honesta esa sentencia. Está bien hecha desde el punto de vista de la teoría de la moderación, sigue los pasos marcados por la ley, etc. Pero se preguntan primero, y bueno, el libre desarrollo de la personalidad está expresamente recogido en algún precepto, en algún artículo de la Constitución mexicana, y dice no, pero se infiere, es implícito, ¿no? Se infiere de todos los derechos de la libertad que en la Constitución se contiene. Bueno, de acuerdo. ¿Y qué implica entonces ese
derecho libre desarrollo personal o ese principio así extraído de la Constitución implica que nadie debe ser sometido a restricciones de su acción y del ejercicio de su autonomía que lo perjudiquen o que no quieran. Bueno, ahí hay una bomba. Es decir, con esa argumentación anulamos mañana todo el derecho tributario, todo mexicano, porque restringe la autonomía de las personas. Bueno, más allá del detalle, podemos en sede teórica considerar eso mejor o peor fundado. Pero a partir de ahí dan el salto mortal sin red, decir, no, que en México no puede existir más divorcio que el divorcio libre. Hágase. A partir de la publicación de esta sentencia, es libre el divorcio. Eso a mí me parece un clarísimo exceso. No sé si creo que tú no considerarías que estamos ante un caso de inacción del legislativo. Simplemente el legislativo hizo su trabajo de un modo que a la Corte o a determinados grupos sociales no les agradaba. De nuevo, a mí personalmente me gusta infinitamente más vivir en un estado de divorcio libre que de divorcio con trámites y pruebas y mayores litigios. Pero mi gusto no es fuente del derecho y mi conveniencia tampoco, ¿no? Y después me parece, termino, que en tu pregunta hay otro elemento, que es que claro que hay que acudir a las fuentes judiciales para conocer la interpretación y el desarrollo que los tribunales hacen de las normas, sentando jurisprudencia, como se decía tradicionalmente, o precedente vinculante, como se dice ahora. El sentido de la casación en muchos lugares, y particularmente en España, es ese. El Tribunal Supremo básicamente decide en casación y esa decisión sienta precedente vinculante. ¿En qué sentido? Hay una parte de los tribunales que están interpretando determinada expresión legislativa en un sentido y otra parte de los tribunales que la están expresando en otro. El Tribunal Supremo dice, no, la interpretación correcta es esta, y a partir de ahí esa interpretación obliga a los demás. Pero de esa manera no se están inventando una norma, sino sentando una interpretación como debida de entre las teóricamente posibles y en aras o un homenaje a la seguridad jurídica. Y hablaste de la excarcelación y no puedo... Claro, y yo, perdón, que yo litigo más en nación que en provincia, y sé que en provincia está bastante más, está mejor legislado que en nación todo el tema de la excarcelación. Lo quiero aclarar porque aquí en la provincia el tema de la excarcelación está mucho más detalladamente legislado que en lo que es el Código Nacional. Sí, me remito a lo primero. En ese caso entiendo más todavía que hay un problema de calidad legislativa, de precisión legislativa, de desarrollo legislativo y de omisión legislativa en el sentido que tú dices. Yo creo que una característica que tenemos los positivistas, algunos, entre nuestras múltiples perversiones, está en darle tremenda importancia al derecho procesal. Los grandes códigos penales o las grandes leyes de familia valen bien poco si no hay vías procesales suficientemente expeditas y que permitan saber qué se puede hacer y qué no en cada momento. Sí. Muchas gracias por la palabra. Juan Antonio, una de las cuestiones que te he escuchado frecuentemente hablar en distintos estrados, en distintos ámbitos, es el tema de los límites en la función jurisdiccional, judicial. Así te propongo, si te parece, si en algún momento vos tuvieses esa vara mágica de decidir qué tipo de juez constitucional deberíamos escoger, cuáles deberían ser sus límites en este juego de, no sé, refiriendo a Hart, por ejemplo, con su idea del juez prudente, la idea del discretion de Hart, o esa idea de Ost de jugar con estos nombres de estos jueces diferentes en función de sus calidades y cualidades. ¿Cómo propondrías
un modelo, si es que puede haber un modelo, primera pregunta, de juez constitucional en cuanto a límites y prudencia del juez constitucional. Teniendo en cuenta un poco lo que se habló en la mesa, de que siempre hay una última palabra y que frente a eso, bueno, tendremos siempre un juez constitucional que decida sobre esto. Y conectado, si es que podés conectarlo, esto con la idea de la interpretación y la creación del derecho. La dualidad entre interpretativismo y creacionismo, específicamente en el mundo de la justicia constitucional. ¿Pregunté demasiado? No, muy interesante, muchísimas gracias. Bueno, recurro al tipo de comparaciones que a mí me gustan. ¿Cómo elegiríamos al cirujano jefe de un gran hospital? ¿Cómo elegiríamos al gerente o director de un gran hospital? ¿Por ser amigo del alcalde? ¿Por ser simpatizante ese cirujano que me tiene que hacer a mí la operación a vida o muerte de un aneurisma? Lo escogemos por su belleza, por su simpatía, por el club de golf en el que juega, por ser próximo al presidente, o lo elegimos por su competencia y de paso le pagamos un buen salario y le hacemos todo el homenaje que por su calidad merece. ¿Qué quiero decir? Aparte que cuando dices que digamos juez constitucional, entiendo que te refieres no meramente a los que integran la Corte Constitucional allí donde la hay como diferenciada, sino a juez en otros sistemas constitucionales. Bueno, yo creo que no es nada original lo que se me puede ocurrir. Yo diría que habría que elegir a los jueces, todos, y a los tribunales más altos, combinando garantías de imparcialidad, garantías de independencia, garantías de formación y organización severa de la carrera judicial. Bueno, entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que terminar con eso que en mi país llamamos el sistema de puertas giratorias, ¿no? Pasamos en solución de continuidad de la política a los altos tribunales y de los altos tribunales regresamos a la política, etc. Bueno, eso invita a la desconfianza. Tal vez yo estoy siendo muy injusto con la calidad moral, que tengo que presumirla alta, de ese magistrado que estoy como ejemplo lo pensando, pero aquella expresión sexista en realidad vieja de que la mujer del César no solo tiene que ser honesta sino parecerlo, creo que se aplica aquí también. Debería de haber unos periodos de carencia, unos tiempos de reflexión. Oiga, después de ser ministro, antes de ascender a magistrado tribunal constitucional, haga una tesis doctoral, no sé, curse una maestría en Suecia, aléjese del búnker. Pero bueno, no parece que las cosas vayan por ahí, y más aún con la ola de populismo que nos invade. Yo cambiaría, ya estamos con quimeras y utopías, yo personalmente cambiaría por completo el modo en que en España se designan a los magistrados del Tribunal Supremo y a los presidentes de las altas cortes locales, y el modo en que se elige diferente a los integrantes del Tribunal Constitucional, porque eso da un tremendo poder a los partidos y ha hecho que surjan una especie de sindicatos dentro de la propia carrera judicial, donde la sindicalización está prohibida, pero hay asociaciones judiciales. Les cuento un dato a los amigos argentinos que posiblemente conozcan. En España es literalmente imposible, los números lo demuestran, acceder a la presidencia de una audiencia de un Tribunal Supremo de Justicia o a una sala del Tribunal Supremo sin estar afiliado a alguna de las asociaciones judiciales que existen, cada una de las cuales tiene su perfil y cada una de las cuales negocia con el Consejo General del Poder Judicial cuotas. Le vamos a dar tantas presidencias a los de la asociación A, tantas presidencias a los de la asociación B, etc. Y no es que sean de una asociación u otra, que esas asociaciones se distingan porque una es el Real Madrid, otra el Barcelona, otra del fútbol local. Es que una tiene una clara conexión con un partido conservador, otra tiene una clara conexión con un partido progresista, etc. Bueno, eso
eso vicia el sistema. Por fortuna, y para no hacer de mi país solamente crítica, me parece que por la esperanza de lo que fue la transición y por cierto influjo de una cultura jurídica y constitucional europea, al menos en un cierto sentido del decoro, de la vergüenza, del pudor, todavía les cuesta mucho manifestarse en su condición servil a muchos que así acceden, pero los tiempos corren en el peor sentido porque cada vez se exige que quien nos sirve lleve la falda más corta o el pantalón menos largo. Si se me permite la analogía, seguramente muy afortunada. Y en cuanto a interpretación y creación del derecho, otra vez hay que decir un término. Siempre considero obvio y pacíficamente aceptado en la teoría que los jueces crean derecho, pero cuando colman lagunas tienen que crear una norma mediante distintos recursos que justifiquen su contenido y para que no parezca fruto de su libérrimo arbitrio o de su capricho. Es obvio que cuando los jueces, como ocurre en tantos casos, tienen que decidir a base de elegir una de las interpretaciones posibles, la norma que venga al caso, valoran, crean algo también, eligen, hay una decisión que es propiamente suya. Eso no lo ha negado ningún positivista del siglo XX, ni unos son. Y algunos fueron tan absolutamente radicales que se fueron por el otro lado. Y no solo Alf Ross, que él mismo era un relacionista diciendo que los jueces hacen tanto que olvidémonos, ¿no? O a través de ideología los imbuimos de un sentido del deber, o de lo contrario, en el momento que son conscientes de cuánto es su poder, se nos van, y en particular ese juez que, como decíamos antes, tiene o ese tribunal que tiene la última palabra. Quienes niegan, digamos, el elemento decisivo o el componente de discrecionalidad son los que insisten en la famosa tesis a la que puso nombre Dworkin de la única respuesta correcta en derecho, y quienes consideran que a base de ponderar el juez encuentra esa única respuesta correcta o se acerca mucho a ella, o si no da con ella es porque no ponderó con la técnica debida y porque no se ejercitó lo suficiente. Es decir, el equivalente, y de esto estoy absolutamente convencido, aunque no deba extenderme aquí ahora, por supuesto que no, y cansar a nadie, pero el equivalente exacto, la simetría perfecta con el paleopositivismo decimonónico de la única respuesta correcta, está en los durkheimianos de hoy, al menos en lo que se lo creen. Es decir, el principialismo de hoy, curiosamente, cuando se lleva al extremo de autor tan influyente como Alexis, nos está diciendo que los jueces ni integran, ni interpretan, ni nada, porque esos son una serie de pasos previos para ver cuál es la situación y constatar a partir del problema fáctico y jurídico cuáles son los principios que concurren, constitucionales, expresos o implícitos, porque en realidad no importa que los principios los nombre la Constitución, porque si son principios de la moral verdadera, son principios jurídicos por definición, porque negamos la separación conceptual entre derecho y moral. Claro, entonces, alguien un poco escéptico, un genovés, como tus amigos Juan Pablo, un escandinavo, diría, bueno, y con tantos principios que traen, ¿qué hacen? Eso aumenta su poder y la escala de sus decisiones posibles, ¿no? Y ahí nos responden nuestros amigos principialistas, no, por todos esos principios se ponderan siguiendo los pasos del test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto y da exacto. Y cuando digo que da exacto, mis amigos habituales con los que se polemizan esto dirían, estás exagerando, no da exacto. Bueno, la fórmula del peso, ¿qué es? Y cuando dice Alexis aquello de que la subsunción está gobernada por la lógica y la ponderación por la aritmética, ¿qué tipo de inexactitud en la aritmética cabe? Listo. Entonces, el mal que yo ahora estaré haciendo, o la deslealtad en la que estaré incurriendo, será recordar lo que dice Alexis, que al parecer avergüenza a los alexianos, pero que nunca llegan a decir que está mal, porque en el fondo la verdad
tiene que imperar en todo su esplendor en cada decisión judicial, cueste lo que cueste en términos de legalidad, seguridad jurídica, constitucionalidad o lo que sea. Y estaría bien, porque, y conecto una vez más con lo anterior, si conseguimos un poder judicial, unas altas cortes que son radicalmente independientes, son radicalmente imparciales, que son los mejores juristas del país, que llevan 40 años estudiando como posesos o dictando sentencias desde el juzgado de familia del pueblecito hasta la Corte Suprema. Si tenemos esos jueces, allá en lo más alto podemos decir, esto pues que ponderen, es decir, confiemos en ellos. En parte por lo que tú, Juan Pablo, señalabas, porque el legislador está perezoso y torpe. Confiemos en ellos porque hagamos un poder judicial de hombres y mujeres muy sabios y muy honestos y que inspiren confianza. El abogado defensor de los magistrados está pero debe haber una pregunta a propósito de esto. Esos jueces meritorios, contradictorios, irrefutables, muy capacitados, las altas cortes, tienen la capacidad de resolver cualquier caso, los casos colectivos, por ejemplo. Está constitucionalizado en Argentina desde mediados del siglo pasado el derecho a la vivienda digna. De la Avenida de Buenos Aires a La Plata, por esta parte de la ley metropolitana, así deben haber millones de personas que carecen de solución habitacional, es lo mismo bastante más elegante y más barato que una vivienda digna. ¿Podría haber una ONG que reclamase por ellos en un caso colectivo? ¿Qué podría hacer el frente a eso? Me gusta mucho esa pregunta, pero voy a elegir una vía lateral para entrar en ella o para responder. No todo activismo judicial es malo, hay que definir activismo judicial y a mí me parece que los jueces de todos nuestros países tienen herramientas dentro del sistema que les permiten responder a muchos de esos grandísimos problemas sociales sin necesidad de ponerse en la trinchera frente de la legalidad, sino haciendo, voy a decirlo a la antigua, un cierto uso alternativo del derecho. Pero es más sencillo lo que quiero expresar y lo diré con dos ejemplos. Hace tiempo, me he oído muchas veces que sueño con que un día hagamos un ranking de 10 indicios, 10 pautas para evaluar el desarrollo jurídico de un país. Y que una no sea la Constitución o el número de principios constitucionales, que yo pretendo que el trabajo sea en serio, ¿no? Bueno, yo no he llegado a pensar en esos 10, pero tengo bastante claros 2, sobre todo uno, que es el que aquí me interesa usar como ejemplo, ¿no? El uso de la responsabilidad del derecho de daño, el desarrollo del derecho de daño, el desarrollo del derecho de la responsabilidad civil extracontractual, que en muchos de nuestros estados llamamos también responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas cuando quien daña es una administración pública. Bueno, hay lugares donde los jueces han ido revolucionando la situación y solucionando la situación de carencia de ciudadanos débiles en ciertas relaciones jurídicas a base de aplicar sin demasiado miedo los esquemas de la responsabilidad civil extracontractual, que quiero decir, que son, como todos sabemos, hay daño, es antijurídica la acción, que para mí es un requisito muy problemático, hay relación causal entre la acción y el daño. Oiga, usted va viendo todo eso y sabemos además que puede ser por acción o por omisión. ¿Cuántas injusticias se pueden ir corrigiendo y de qué manera se puede torcer el brazo al Poder Ejecutivo y hasta el Legislativo con una judicatura que sea activista en eso? Yo lo digo a veces con un ejemplo que también lleva ese estilo mío, a veces poco problemático, pero yo digo,
Mis muchos viajes a América Latina, estoy pensando sobre todo en un país al que he viajado tantísimo como es Colombia, me han hecho cambiar la manera en que yo camino en la calle. Yo caminaba en la calle, por las calles, paseando por las aceras, yo caminaba despistado mirando al cielo y pensando en mis cosas. Ahora camino mirando al suelo. ¿Por qué? Porque varias veces hace años estuve a punto de matarme en una alcantarilla sin tapa, ¿no? Entonces yo sé que hay que ir mirando al suelo porque de pronto le quitaron una losa o no hay una tapa en la alcantarilla o hay un hierro de punta afilado allí. Bueno, vaya esquivando obstáculos. Bueno, eso plantea un problema de regulación extraordinariamente interesante, ¿no? ¿Cómo conseguimos que haya tapas en las alcantarillas para que los ciudadanos no se caigan? Bueno, la solución más primitiva que creo que muchos de nuestros colegas invocarían sería, no, pues vamos las penas a los que se roban el metal de las tapas. Yo creo que hay una manera que sería mucho más al gusto de los teóricos de análisis económico del derecho, que es, no, cada vez que un ciudadano se lesione, que tenga vías procesales para demandar, en este caso al municipio, la provincia o quien toque, y que por cada mes de baja laboral le den 100.000 dólares. Cosa que además en Argentina entiendo, cuando es alcanza, que está facilitada porque aquí funciona el daño punitivo de un modo claro desde que tienes el nuevo Código Civil y Procesal. Bueno, esa es la manera de domesticar, no al que roba para que sus hijos coman las tapas de metal, sino a los poderes públicos que tienen que buscar sistemas de colocación de esas tapas que no sean fáciles de robar o que sean de materiales no valiosos, etcétera. Una vez escribí en un pequeño grupo de amigos, muchos de cuales eran argentinos, algo en relación con el problema de las cárceles, que mi querido amigo Amor conoce muy bien. Provoqué en esos amigos una reacción de enojo amistoso, pero enojo, porque dije, cada vez que un preso se muera por falta de condiciones adecuadas de vida, o cada vez que un preso lo lesionen o lo violen, ese y que demande a ese preso o a su familia, si es que se murió, hay que darle una indemnización tremenda. Claro, vivimos en la jurisprudencia simbólica, y esto me recuerda también a los mismos debates sobre igual tema en Colombia. Lo que hace la Suprema Corte de Colombia es decir, por fallo de esta sentencia, puede hablar de muchos derechos humanos, fallo, damos un plazo de 2 años para que el Ministerio de Justicia construya 27 cárceles para que haya una ratio de 5 metros cuadrados por preso. Eso es una tomadura de pelo. Eso es una auténtica tomadura de pelo. Eso es lampedusiano. Eso sirve para fingir que queremos cambiar algo cuando en realidad estamos de acuerdo en que todo siga igual. Quién sabe si por incapacidad o por razones más oscuras, ¿no? Pues, tienen los jueces un poder enorme para utilizar los elementos de que disponen. Cuento otra anécdota ya más rápido. En el último año, 2 veces me he quedado, no fue en Argentina, la última fue en México y la anterior en Ecuador, no hace tanto de ninguna de México menos un mes. Me he quedado en un aeropuerto abandonado porque hay sobreventa porque hay sobreventa. Bueno, cuando consulto a los abogados del respectivo país, incluso a los amigos jueces, bueno, no hay nada que hacer, es muy difícil, no hay quien meta mano a las grandes compañías aéreas, viven en la impunidad. Y yo a veces me atrevo, cuando la confianza gana, a decir, pero señora magistrada, ¿qué me está usted contando? O sea, me está diciendo que usted, ¿quién es quien resuelve la demanda que yo puedo plantear como consumidor? Y donde no solo puedo invocar, tal vez, si las hay las normas del derecho de consumo del país en cuestión, sino que, mire, concurre de una manera estrepitosa todos los elementos de la responsabilidad civil, porque hay acción culpable no, acción dolosa. Porque cuando para un avión con 100 plazas venden 120, eso es dolo, eso no es negligencia. Hay acción dolosa, hay prejuicio. Me dejaron tirado en el aeropuerto a las 12 de la noche y me dijeron, yo tengo, como valerme, tengo experiencia de viajero, pero si fuera mi tía,
acabaría durmiendo en la calle y asaltada. Bueno, y usted, señora magistrada, me está diciendo que no tiene cómo solucionar eso. Fíjate, métale una sentencia con daños punitivos y todo, y por daño moral, por lo que yo sufrí, que todos tenemos un psiquiatra amigo que acredita que hemos quedado mal para siempre, bueno, y $200.000 y listo. Bueno, entonces, creo que el Poder Judicial es un gran poder, lo necesitamos con mucho poder, tienen mucho que hacer frente a la incuria, frente a las negligencias del legislador, y para hacer verdad los derechos constitucionales de todo tipo, incluidos los sociales. Pero mi escepticismo viene de que las altas cortes de nuestros países, a mi modo de ver, no están jugando a ese juego con todas las cartas y como debían, sino que están haciendo jurisprudencia simbólica. Somos muy progresistas cuando se trata de ver si es constitucional o no la norma que castiga penalmente la tenencia de marihuana, por ejemplo, o de hachís para uso propio, o revolucionaria sentencia. O cuando se trata de dotar de derechos humanos al oso Chucho, una famosa sentencia colombiana, pero cuando está en juego de verdad el bienestar de la gente, ponderamos y sale que el interés general no permite indemnizar a tantos como sufren, porque entonces nos arruinaríamos. No me gustan esas estrategias, pero puedo estarme equivocando. Profesor García Amado, muchísimas gracias por visitar el Salón de Juego. Muchas gracias a ustedes por su amabilidad y su cordialidad. Gracias.